apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos. Está con nosotros Henry Llanes. Habíamos comentado y les habíamos anunciado que él vendría a propósito de un encuentro y un taller de periodistas que el Petroecuador, la empresa pública de petróleos, realizó, lo cual nos llena de satisfacción. Ojalá les podamos pasar todo ese encuentro, bueno, no todo el encuentro, de la mesa redonda, donde también estuvo Henry Llanes. Henry, además de dirigente, además de legislador y todo eso, ha hecho, y me parece que ya es de las voces autorizadas para el tema petrolero. En este encuentro de periodistas, Henry Llanes hizo una revisión histórica de producción, de costos y algunos otros temas sobre el petróleo. Así es que gracias, Henry, por acompañarnos. Gracias, Francisco. Comencemos por... Son más de 40 años el tema petrolero, Ajá. ¿no? Algunos llegan a decir más de 50, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿el Ecuador ha ganado con el petróleo o ha sido, como suelen decir, el petróleo ha sido una maldición que frena el desarrollo del país? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Francisco. Bueno, la economía nacional, desde que se constituyó el Ecuador como república y se fue consolidando en ese proceso, desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, uno de los rubros de producción fuertes que tuvo fue el cacao. Ya. Y luego el café, y a partir de los años 48 en adelante, de 50 en adelante, el banano, ¿no? Hasta los años 70, muy O fuertemente. sea, siempre hemos tenido, no digamos una dependencia, hemos sido pero monoproductores. sí, monoproductores. Ya. Monoproductores. Y entonces, pero en el caso del cacao, del café y del banano, actividades económicas en manos privadas, ¿no? Y el Ecuador tenía un carácter de exportación de materias primas, ¿no? Y claro, las finanzas, el comercio, los servicios, sí van, por supuesto, derivando de estas principales actividades económicas, pero no eran suficientes para un desarrollo integral del Ecuador, ¿no? Y luego aparece el petróleo en la Amazonía, porque nosotros venimos explotando petróleo hasta hoy, sino que ahí están unos pequeños balancines en la península de Santa Elena, que se recogen unos baldes el petróleo, pero desde la península de Santa Elena empezó Anglo a explotar el petróleo desde 1925, ¿no? O sea que ya había, Sí. era una explotación incipiente, pero... Sí, bueno, en el caso de la península de Santa Elena fue una buena producción, un producto de excelente calidad. Ya fue el Anglo. Que Anglo lo explotó, y decía el contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia, decía tres cosas, ¿no? Ese petróleo que se explotó de la península de Santa Elena fue un crudo de 41 grados API, él decía casi gasolina. Los ingleses se lo llevaron, el petróleo, a Inglaterra, lo procesaron y obtuvieron aceites blancos, el mejor producto de los derivados. Ya. Y la ganancia es a la N potencia. Muchísimo, ¿no? Pero en cambio, dicen los ingleses, nos trajeron de allá, en cambio, petróleo reconstituido de 18 grados API, y entonces lo comercializaron, lo refinaron y lo comercializaron, comercializaron sus derivados en el Ecuador por 50 años, dice, con incentivos tributarios, ¿no? Y el producto, el derivado que se comercializaba, era de un bajo octanaje, por lo tanto generaba una alta contaminación. Esa fue la historia del petróleo de los años, de 50 años con Anglo. Y por último decía el contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia, de cada barril de petróleo que explotaron los ingleses, el 1% le quedó al Ecuador y el 99% se llevaron a los... ¿Sí? O sea que esa sí fue, digamos, un negocio cerrado para el Anglo, ¿no? Sin duda alguna, al 100%. Y luego se cambió la modalidad, alguna cosa, Sí. o hasta el final fue eso. No, se cambió. Se cambió, ahora está en manos del Estado, viene en manos del Estado desde los años ya 70. Tenemos ahí una refinería también, Sí, tenemos ¿no? una refinería allí. Hay 3 refinerías. 3. Repetrol, Anglo y otra más, ¿no? Y entonces, pero son refinerías, Anglo es la más grande, ya que en principio se la
la construyeron para procesar como 40.000 a 50.000 barriles por día, pero luego construyeron simultáneamente también otras pequeñas, pero no de mayor trascendencia, ¿no? Anglo es la principal, pero claro, esa es diseñada para procesar crudos livianos, ¿no? Henry, antes de que avance con este tema, ¿por qué las otras refinerías que están no generan tanta noticia como la de Esmeraldas? Porque deben tener también problemas o no. Sí, tienen problemas. La de Anglo, por ejemplo, esa puede procesar un crudo de 28 grados API. Esa no puede procesar crudos de baja calidad API, porque simplemente se para. Porque es decir, es como tener un automóvil que se mueva con gasolina y se le pone diésel, se para el vehículo, ¿no? La de Amazonas, esa refinería de Amazonas se la construyó en el gobierno de Eligio Félix Cordero para procesar 20.000 barriles por día. Es el complejo industrial de Amazonas. Se obtiene gas diésel y gasolina, pero como se le está inyectando crudos a sí mismo de baja calidad API, el nivel de residuo de esta refinería es alto. Y lo que es peor, y lo que es negativo, yo estoy esperando conversar personalmente con el señor gerente general, con el ingeniero Byron Ojeda, porque desde años atrás, se le viene, desde los años 90, el residuo que queda de la planta, que son como 10.000, 12.000 barriles, lo están inyectando al oleoducto. Y entonces le deteriora aún más la calidad del crudo que se transporta por el oleoducto transecuatoriano. Entonces es absurdo, nunca se debe hacer, pero lo hacen, ¿no? Lo hacen. Entonces eso tiene que saber el gerente general, debe saber el ministro. Hay un salto, Henry, entre la producción de la península, donde se convierte, pasamos a la Amazonía. Y en la Amazonía, claro, ahí sí ya nos volvemos país petrolero y comenzamos, formamos parte del OPEP, y claro, ¿no? Y esa plata. Sí, pero ahí también hay que señalar algunos puntos, ¿no? En verdad, se empieza la explotación en la Amazonía ecuatoriana desde los años 40, y empiezan procesos exploratorios con algunas compañías, Shell en principio años 40, después en los años 60 con minas y petróleos, entra Texaco, entra Gulo a la Amazonía, ¿no? Pero sucede que allí hubo una legislación que se puso en vigencia en el gobierno del doctor José María Velasco Ibarra para que las compañías exploten los yacimientos por un periodo de 40 años, ¿no? Hicieron una reforma en el año 71 y dijeron que esa reforma, que habían ciertos cambios, no entra en vigencia en ese momento porque ya habían contratos firmados, ¿no? Sino que pusieron una transitoria para que después de 40 años entre en vigencia, ¿no? Cuando se produce el relevo del gobierno por una acción de facto, ¿no? Donde deja la dictadura del general Rodríguez Lara. Exacto, del gobierno militar del general Guillermo Rodríguez Lara. Pero en el rompimiento primero del propio Velasco, ¿no? Así es. Pero bueno, entra la dictadura del general. Sí, y entonces sucede que ahí les dicen un ratito, aquí vamos a cambiar la política petrolera, aquí vamos a cambiar la legislación petrolera, aquí vamos a cambiar la contratación petrolera, y vamos a ponerle mucho énfasis en lo que es la economía petrolera, a efecto de que sus ingresos permitan el desarrollo del Ecuador dentro del modelo de sustitución de importaciones, modelo de industrialización de sustituir importaciones, ¿no? Porque esto lo hicieron porque... Pero esto era enmarcado en una política económica. En una política económica, que también se llamó de la revolución, ¿no? De la revolución nacionalista. Claro. El gobierno militar de la revolución nacionalista. Pero esa revolución nacionalista no tiene nada que ver con esta revolución verde flex. No, porque además esta logra cosas, ¿no? Sí, la del 70 sí. A ver, mencionemos algunas cosas, ¿no? Ellos primero, ¿qué hacen? Dicen, no, con un decreto ejecutivo pusieron en vigencia la ley que supuestamente iba a poner en vigencia después de 40 años. No, la pusieron ahí. Ahí. Punto 2. Dice, vamos a poner, ahora sí, reglas claras en el proceso de explotación petrolera. No va a ser como esto. Se le dieron un giro de 180 grados. A ver, primero, un solo contrato tipo de asociación, tipo consorcio. Un contrato de asociación tipo consorcio. Este es el contrato que lo vamos a firmar. Segundo, el Estado va a ser accionista. Y entonces eso no les gustó a varias compañías, entonces lo que hizo el Estado, bueno, les dio por terminados los contratos y solo se quedó Texaco y GUL. Texaco, Anglo y GUL. Y entonces Texaco, Anglo se retiró y Texaco pasaron a comprar las acciones en el año 74 y compraron las acciones de GUL
En principio, en un porcentaje que le permitió al Estado, con las acciones que logró incorporar ya en el contrato, a tener una participación accionaria cerca del 50%. En el año 77 terminaron de comprar las acciones a Anglo y el Ecuador pasó a ser accionista del 62.5% en ese contrato de asociación tipo consorcio con Texaco y la compañía del 37.5%. Y entonces los cambios fueron espectaculares, ¿no? Espectaculares. A ver, vayamos. Pasar. Sí, espectaculares. Primero, en la industria petrolera se construyó la refinería Esmeraldas, se construyó a inicios de los años 70 el oleoducto transecuatoriano en 3 años, la refinería Esmeraldas en 3 años, ya del 75 al 77, le costó al país 96 millones de dólares hacer toda esa planta para procesar 55,000 barriles por día y luego para ampliarla, que la ampliaron en el gobierno del ingeniero Félix Cordero a 90,000. ¿Quién la hizo esa planta? La empresa Sumitomo Chiyoda, ¿no? Para procesar 28 grados API y los resultados eran 10% de residuos y 90% de productos limpios, ¿no? Gasolina, diésel, ¿no? Que no requerían de mezcla como lo viene haciendo desde los años 90 hasta acá. Y se los podía comercializar directamente. Entonces no requerían importar. Inclusive el Ecuador exportaba esos productos. Parte de sus productos. Tanto que estaba bien que tienes la flota petrolera ecuatoriana, ¿no? Se arma nada menos que una flota propia y ese es quizá uno de los mayores éxitos. Sí, una flota de 55 barcos, ¿no? Ya. A la Flopec. Pero además construyeron terminales, construyeron una red de poliductos para llevar la gasolina y el diésel gas por tubería, Esmeraldas Quito, Guayaquil Quito, Xuxufín de Quito, Xuxufín de Quito Ambato, en fin, ¿no? Faltaba lo de Cuenca y Correa se puso a hacer lo de Cuenca, demoró casi 8 años en eso y con sobreprecio, como es normal. Con sobreprecio y con dificultades, por lo que nos enteramos, dificultades operativas, ¿no? Como dijo el ingeniero Byron Ojeda, que era internacional de Petroecuador, en Ciespal, que había tramos de que no había la instalación de fibra óptica para mantener la comunicación de los Pero y otra cosa que se dijo ahí, te salto un ratito, ahí es que tenían tubería para otro poliducto que habían comprado. Y que estaban 5 años guardados de esos tubos. Corroyentes. Porque sí, claro. Habría que averiguar quién compró esos tubos. Pero a ver, estamos en que esos cambios infraestructurales, ¿no? Se construyó el puerto de embarque y desembarque de Balao para llevar el petróleo a los mercados internacionales. Y luego vinieron ya con los incidencias, los efectos de los ingresos petroleros, se construyó Paute, se construyó Agoyán, la infraestructura eléctrica del país. Y también hay que tomar en cuenta que la refinería las líneas de transmisión, todo la telefonía también. Y todo el cambio de equipo, de infraestructura en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, por ejemplo. Yo vine a Quito a principios de los años 70 y el barrio de élite, hermoso por supuesto que era la Villa Flora, los barrios, la Magdalena, era el barrio del frente del Ejido y toda esa zona de la Alameda, de los parques. En la parte yo vine a fines de los años 60, de Loja, principios de los 70, y era maravilloso Quito, maravilloso. Ahí era la élite de la ciudad. Y un poco ya se venía acá la Mariscal, y después a partir de los años 70 y 80 creció la González Suárez, el Condado, y después los valles. ¿No? Entonces Quito se transformó, y Guayaquil igual, Cuenca igual, y otras ciudades en pequeños... el puerto de Manta, ¿no? El puerto de Manta, sí, Manta mismo, ¿no? Y los aeropuertos. Sí, y los aeropuertos. Entonces, mira, el petróleo sí influyó, pero hubiera influido mucho más. ¿Por qué? Podríamos decir, Henry, que en la década de los 70, hasta antes de que se termine, fue el primer boom petrolero ecuatoriano en precios, en producción, en tipo de contratos. Sí. Pero este de Correa fue este es el más grande. Boom. Y voy a señalar un cuadro, estimado Francisco. Miren este cuadro. Aquí hay un cuadrito en donde esperemos que lo podamos captar en la cámara. Y entonces, veremos que en el periodo 1972-2006, los gobiernos
los gobiernos de ese entonces, en 34 años, explotaron 3.876 millones de barriles, ¿no? Exportaron 2.534 millones, el precio promedio en esos 34 años fue de $29.24. Eso generó un ingreso, ojo, ecuatorianas y ecuatorianos, 53.287 millones de dólares, ¿no? En los 34 años. En los 34 años. Esta cifra es importante. 53.287 millones de dólares. En 34 años generó. Sí. Ya. Y un promedio del precio de 29. De 29.24. Influyó en el Producto Interno Bruto, los ingresos petroleros en el 18.9, en las exportaciones en el 70.9 y en el presupuesto general del Estado 51% los ingresos. Vayamos a ver qué pasó con Correa. Claro, están sí se ve claro, ¿no es cierto? Sí, Correa explotó 1.886 millones de barriles, ¿no? ¿En los 10 años o 9? En los 10 años. En los 10. En los 10 años, del 2007 al 2016, ¿no? Ya. Sí, 1.886 millones de barriles, exportó 1.337, el precio promedio fue de 71.4. Es decir, le duplica al precio de 29, ¿no es cierto? Es más del doble, ¿no? Más 3. Ya, y los ingresos en el tiempo de Correa, en los 10 años, fue de 95.585 millones de dólares. También 3 veces, ¿no? 95.585 millones de dólares. Es decir, duplica ampliamente a los 53.000, lo supera a los 53.000 en 42.000 millones de dólares, ¿no? Casi el incremento, 80%. 80%, pero en 10 años. En 10 años. Porque el otro es en 34. En 34 años, ¿no? En el Producto Interno Bruto influye en un 10.63%, en las exportaciones el 47.98% y en el presupuesto 30.26%. Entonces vayamos a lo global. Desde 1972 a 2016, 5.763 millones de barriles se explotaron, se exportó 3.872, el precio promedio es de 38.44 el precio del barril, y generó un ingreso en todos estos 40 años y más, 148.873 millones de dólares, influyó en el Producto Interno Bruto en el 14.76, 59.44 en las exportaciones y 40.63 en el presupuesto general del Estado. Y entonces, la cifra es 148.873 total de ingresos. Pero si nosotros hubiésemos procesado el petróleo y lo hubiésemos vendido a Perú, a Chile, a Uruguay, a los países de Latinoamérica, al mercado latinoamericano, a Centroamérica, nosotros hubiésemos recibido por lo menos el 60% más de esos 148.000 millones. Es decir, hubiésemos recibido más como de 220.000 millones de dólares, ¿no? Claro. O sea, solamente si hubiésemos procesado el petróleo para obtener gasolina, gas y diésel en promedio. Estos productos en promedio superan el precio del barril del petróleo en un 60% más. Pero ahí teníamos que hacer una inversión para procesar, o sea, más refinerías. Pero hubiera compensado, porque en el caso de las compañías petroleras, ¿no? Yo solamente tomo un dato, tanta información que hay, pero para comprensión de la ciudadanía no es necesario meter tanta información o citar tanta información, pero menciono un dato. En el año 2002, el Producto Interno Bruto del Ecuador estaba más o menos por los 25.000 millones de dólares, ¿no? Y teníamos una producción por los 350.000 barriles por día y reservas más o menos como cerca de 4.000 millones de barriles en el subsuelo. A propósito, paréntesis, nosotros somos un país marginal en producción, en reservas petroleras. Claro. Apenas en producción somos el 0.6%, menos del 1%. Ejemplo, Arabia Saudita. Venezuela tiene 234.000 millones de barriles en el subsuelo y nosotros ahora con ITT estamos por los 5.000 millones. Fue una cosa chiquita, ¿no? Claro. Pero para la economía nuestra y el tamaño de negocio impacta la sociedad y la vida diaria. Claro, porque los hidrocarburos tienen dos fuentes de incidencia, como generación de energía y como generación de divisas. Claro. Entonces, ¿qué hubiese sido? Digamos, yo digo, hago la comparación con Texaco. En cambio, Texaco no es un territorio, no es un estado, y comparando en el año 2002 con el Ecuador, Texaco tenía en reservas de la producción, de la adjudicación de los contratos, tenía sobre los 10.000 millones de barriles. En el mundo.
en el mundo. Ya. Y el Ecuador tenía menos de 5.000. Menos de 5.000. Pues, en ese entonces, Texaco tenía una producción de 2.700.000 barriles. Y el Ecuador estaba por los 350.000. Producción diaria. Ya. En ingresos de capital, por venta de petróleo y derivados Texaco, 66.500 millones de dólares en el año 2002. El Ecuador en venta de crudo, en exportaciones, era prácticamente, en ingresos en petróleo, menos de los 15.000 millones de dólares. Ya digo, en el Producto Interno Bruto les superaba. Ya. El Producto Interno Bruto del Ecuador del año 2002 era de aproximadamente 25.000 millones de dólares. Y Texaco en ingresos por ventas de petróleo y derivados, 66.500 anuales. Entonces, solo una compañía era mucho más fuerte. 3 veces más que el la economía Ecuador, del Ecuador. y en algunos casos muchísimo más. ¿Por qué de eso, Francisco? producción. ¿Por qué? Sí. Porque las compañías petroleras trabajan en función de una economía de escala. ¿Ya? ¿Qué significa economía de escala? Que controlan ellos todos los escenarios de lo que es la influencia de los hidrocarburos. ¿Ya? Ya. ¿Qué hacen? Exploran, explotan, transportan, refinan y comercializan. Están en todo el giro del Claro, negocio. ¿y qué entonces. todo el giro del negocio? ¿Y qué comercializan? Todos los productos básicos, todos los lubricantes, fertilizantes y productos sintéticos. Y tienen influencia en todo el mercado mundial. Texaco, British Petroleum, ExxonMobil, en fin, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo el Ecuador, siendo un país productor de petróleo, Ya. que es un estado, que tiene sus reservas, que tiene un territorio, ¿por qué no es igual o mejor que las empresas internacionales que comercializan hidrocarburos? ¿Por qué no tiene una marca? Porque lamentablemente, querido Francisco, los que van al gobierno, los que van al Estado, al gobierno, no son personas preparadas. Y yo diría, desde los años 70 el petróleo, presidentes y ministros y diputados, alguna rara ¿Tú crees excepción. que no? Pero ha habido momentos de la empresa petrolera que hemos tenido éxito. En el caso que de los se ha años generado- 70, en los años 70 sí, y tuvieron la visión, porque los otros gobiernos no han tenido la visión. Con ¿Tú el crees respeto, que los otros quedaron como estaban, sí. no mejoraron y Sí. en algunos casos han empeorado? la clase política del Ecuador, querido Ya. Francisco, No, no no es tiene. una clase política formada en política petrolera, en política de minas. Debería ser, en ¿no? política, claro, Debería es ser lo formada fundamental. porque eso es los ingresos Lo del fundamental. país. Pues. Carlos Marx decía que las condiciones materiales determinan todo el sentido de la vida. Claro. El Es folclore, que- la que religión, todo. el derecho. Es que claro. Claro. Pero es que, y el Ecuador tiene tradición de esto. De que Claro. uno ve la Tolita Ajá, o ve Machalilia así es. o la Milagro Quevedo y dice, oigan, pero aquí ya se fundía oro hace rato. Así es. Y además eran orfebres Sí. Fantásticos. Sí, o sea que el sí. Ecuador tenía, Sí, tenía. opciones. Pero para manejar desde el Estado todos estos recursos no hemos tenido la visión. No. Y por eso es que ahí hace falta primero una buena formación política en la clase política y luego buscar una fórmula jurídica a efectos de que las leyes y los contratos sobrepasen en los periodos de gobierno. Ahora quiero que te tengas un ratito ahí porque te escuché decir una cosa que a mí es la primera vez que un ex dirigente dice eso, ¿no? Sí. Que el mejor contrato hasta aquí, firmado y administrado entre el Ecuador y una empresa petrolera era con la Texaco. Fue con la Texaco. Pero es con la que hemos tenido también Sí, sí. dificultades. Sí, y controversias, ¿no? Y controversias, claro. A ver, vayamos con el de Texaco, ¿no? Yeah. Mire, en el Ecuador no hay otro contrato y lo tengo publicado en mi libro que es Ya. Petróleo y Sociedad, ¿no? Perdón, está en la subasta del petróleo. Ya. Ya. Hablo de Petróleo y Sociedad porque cuando yo fui dirigente publicamos como unos 8 tomos de investigación sobre el petróleo, que a propósito ha sido el único sindicato en este país que ha hecho investigaciones De petroleros. de petroleros. Digamos sobre el negocio Sí. petrolero, ¿no? Y además yo creo que ningún Ya. otro sindicato en el Ecuador y ninguna otra rama ha hecho investigaciones Ya. como nosotros lo hicimos, ¿no? No con arrogancia, por supuesto lo digo, ¿no? Pero Sí. es una realidad. Miren el caso de Texaco, el contrato de asociación tipo consorcio con Texaco. El Estado participó del 62.5% de acciones, la contratista el 37.5%,
La contratista pagó de su participación el 18.5% de regalías petroleras. Se incrementó el pago del impuesto a la renta, mira Francisco, del 44.4% al 87.31%. ¿Te imaginas? Esta monstruosidad, ¿no? Claro. Sí, el doctor Jorge Andrade dice que era el impuesto más grande en todo el mundo, ¿no? Ya, Jorge Andrade, un hombre muy respetable, ¿no? El costo promedio del barril del petróleo en 20 años fue de $3. Ya, el Estado participó del 92% de los ingresos de cada barril de petróleo y la contratista del 8%. De la vigencia del contrato del Estado, que fue de 20 años, recibió 23.508 millones de dólares y la contratista 1.643 millones, más otros beneficios. ¿Ya? Claro. Y entonces, ¿qué trajo como efecto esto? ¿Qué trajo como efecto? Entre otras variables, pero las menciono las principales. Crecimiento de las fuerzas productivas, industria, agricultura, comercio. Teníamos ingresos. Sí, aquí hay un libro. Podías sí, prestar. claro, sí, aquí hay un libro muy bueno del economista José Moncada, Ya. que habla de este caso. Del ex rector de la... central. Mayor inserción de la economía nuestra en la economía internacional. ¿Ah? Nos Mayor inserción. volvimos más exportadores. Sí, nos fuimos Y el modernizando. negocio era, claro, Y nos fuimos modernizando. tecnología. Sí. Transformación socioeconómica y política del Ecuador. Infraestructura y equipamiento en las ciudades del país, ¿no? En electricidad, telecomunicaciones y toda la modernidad que se dio, ¿no? Y luego la expansión de la clase media. Ya. Las universidades O sea, crecieron. nosotros somos de ese Mayor periodo. opción, sí. Nosotros y otros que están mejor que nosotros, mucho mejor que nosotros, Ya, que yo y tú. sí. Te refieres a que tienen más plata. Ya, porque mejor bien difícil. Sí, a la platica, como dijo Ya, el colombiano, ¿no es me cierto? refiero. La A la platica, ay, sí, ay, ay. sí, a la O platica. sea, tienen más recursos, pero mejor que nosotros te aseguro que no. No, Ya. en honestidad sobre Sí, todo y no. responsabilidad. Y la modernización de la política. Vino la izquierda También. democrática, vino la democracia. Se fundaron popular, los partidos, claro. Y son de la clase media, ¿no? Sí, sí. Ya, donde Y eran... donde se generó también una disputa del poder distinto, ¿no? Sí. Y tú ves una mayor democratización. O sea que el petróleo sí nos sirvió. Sí nos sirvió. Y lo que no nos sirvió es en la Revolución Ciudadana. Ya. ¿No? Ahora, estos 10 años comparados con los 34, también nos hablan de carreteras, nos hablan de hidroeléctricas, nos hablan, te olvidaste de los EP, nos hablan ¿de qué más nos hablan? De carreteras. De Yachay. De Yachay. Sí. De Yachay. Sí. Y de carreteras. ¿no? Sí, pero las carreteras ¿Y vienen cuáles carreteras? Pero las carreteras vienen desde García Moreno, Claro. desde Luis Alfaro. ¿Ah? O sea que hicieron ampliaciones. Lo que hicieron ellos es ampliar, lo que hicieron ellos es reconstruir carreteras. ¿no? Pero construir una, no. De esa magnitud. Pero reconstruyeron la refinería Esmeraldas. Claro. Y tienes la refinería del Pacífico. Del Pacífico. La ven ellos, pero uno no sabe. Ellos la ven. ¿Cómo la verán? Ellos la ven en arte de magia, me parece a mí. O sea, son una especie de magos. De magos, Sí, sí. magos, yo creo que sí. O sea, Claro, ellos son los únicos porque, que la ven. Y solo para mencionar un mago, ¿no? El señor Espinosa del Yes hizo desaparecer 2.500, 7.000, sí. pero después aparecieron los 2.500. Pero con Claro. intervino la Contraloría. Y está ahí. Por eso es que le dicen ¿no? el mago Espinosa. ¿Ah, sí? Sí, lo que dice del... Puede relacionado decir, con el pues, Yes. podrán contratarle para algunas fiestas infantiles. Sí, y entonces me Ya. parece que en el caso de lo que ha hecho Correa, era preferible que Correa no haga nada. Por favor, que te Sí, quieres. que más bien ahorre el dinero. Sí. Creo que le hacía mejor favor al Ecuador. A ver, tú fuiste uno, antes de que sigas con el cuadro, uno de los que se oponía o no a los fondos, al FEIREP y a estos fondos. Quizá por la... No tanto así. porque estaba dirigido para la recompra de hacia la deuda. la recompra de la deuda. Sí, ¿Era sí, por eso? por eso. Pero igual la recompraron. La recompraron, sí, el Correa, pero y allí también eso toca averiguar porque se decía que los bonos de la deuda para la recompra en ese entonces estaban el Al 30, 27%. ¿Y a cómo los vendió Correa? Al 35%. Ay, eso está de averiguar. ¿Quién lo puede averiguar? Es una auditoría. Pero cuando haya Claro. un nuevo superintendente de bancos, cuando haya una nueva contralor, nuevas autoridades en el Banco Central, hasta tanto no habrá nada. Ya. Porque claro, se decía que era malo, que la deuda llegó a costar hasta el 104%. Claro, decían que, porque había el bono del FEIREP. Sí. Porque había el bono. Sí. Pero Fondo. en cambio, el fondo del FEIREP, pero en cambio tú podías tener financiamiento. Claro.
hasta el 3%. Hasta el 3%. Y ahora estamos pagando más del 10 o un promedio del 9,75. Sí, con China 10,30. Sí, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Texaco, lo que quiero, digamos, yo lo que creo es que en dónde está la responsabilidad es el tema ambiental. Es el tema ambiental. Esto se descuidó. Eso sí, pero es culpa de los gobiernos, porque ellos no crearon una legislación a nivel de la Constitución y de la ley para que resguarde eso. el control ambiental. No dictaron políticas de control ambiental, ¿no es cierto? Y entonces, y además en esta contaminación ambiental, nosotros somos los dos socios, Francisco. Estamos hecho cargo de la explotación petrolera en la Amazonía. Siendo socios, ¿somos responsables de todo? Los dos. Somos responsables. Claro. También compartimos las ganancias, también compartimos las utilidades, compartimos las inversiones y compartimos los costos y otros efectos que se produzcan. Ya. La pregunta es, siendo el Estado el 62,5% mayoritario en acciones que Texaco, ¿eso no es responsable de la contaminación ambiental? Lo es. Entonces la demanda, ¿ante quién debió ir? Ante los dos socios. El Estado, al consorcio. Claro, al consorcio. Pero no se hizo eso. No se hizo y es por eso que entonces no tenemos resultados y más bien en algunos casos nos ha ido mal en la renegociación. Así es. ¿Tú dirías que esta renegociación, este planteamiento de nuevos contratos petroleros, de una nueva forma, esto de prestación de servicios, ha sido un descalabro de la política petrolera? Un desastre, ¿no? Y este señor Pastor, que es un poco el que populariza y que esto. siempre ha estado. Pero y que está en los gobiernos. Pero él ha buscado sus conveniencias, ¿no? Estar en el gobierno y ser un hombre de estado negocios. En gobiernos de todos. Disímiles desde los años totales, 80, ¿no? Desde el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado. Ya estuvo también ahí. Desde allí. Yo los conocí. Yo entré a CEPE a inicios de los años 80. Ya. Yo ya los conocí ahí. Y conocí cómo se manejaba Texaco. Ahí lo conocí a René Bucarán. Y entonces, como me quedé en el área de capacitación petrolera, estuve 17 años después en auditoría y en desarrollo tecnológico, total 22 años. Entonces, y por la formación de sociólogos, tú sabes que somos muy inquietos, sociólogos, antropólogos, periodistas. En eso somos, en eso nos parecemos. Sí, somos muy inquietos. Entonces, a mí me llamó, yo dije, no, me voy a poner a estudiar el tema del petróleo. Esto me va a costar hasta el puesto, pero lo voy a estudiar. Me va a costar juicios, que sí, pero lo voy a estudiar. Es el modelo del contrato de la Texaco. Es decir, debería recuperarse. Claro, si ¿creerías tú o hay otras formas yo creo que ahora? No, ese hay que recuperarse. Además, yo propuse como legislador, yo terminé el 13 de mayo mi función legislativa, yo dejé presentado un proyecto de nueva ley de hidrocarburos y rescatando el contrato de asociación tipo consorcio. Serenémonos, tranquilicémonos. A ver, si teníamos un contrato con Texaco, con ese modelo, claro, y que le dejó al Ecuador en 20 años 23.500 millones de dólares y la compañía llevó 1.800. La pregunta es, ¿hubiésemos firmado un contrato igual, inclusive mejorarlo? Yo lo hubiera firmado. Sí. Yo lo hubiera firmado. Si hubiera sido ministro, lo hubiera firmado. Claro. Y no hubiéramos tenido todo este problema que hoy tenemos, porque vinieron como carroñeros, que me perdonen la expresión, pero vinieron como carroñeros y cada quien llevó por su lado, ¿no? Llevó por su lado. Y miren este contrato de prestación de servicio que firmó Correa. La reforma petrolera del año 2010, que no la pasó por el Congreso, Correa. No. Y tenía una mayoría. ¿Fue por decreto ejecutivo? Por decreto, sí. Entonces había que preguntar a la Correa, si tenía una mayoría, ¿por qué no la pasó por la Asamblea? ¿Por qué? Porque tuvo algunas cosas terribles de esa reforma, ¿no? Entre ellas los costos de producción. Mire, tomemos en cuenta los precios, ¿no? Precio de venta del petróleo a julio del año 2014, $91.08. El precio del petróleo ecuatoriano. Y de acuerdo a esa famosa ley y engañadora, mentirosa, manipuladora, esa reforma que decían nos vamos a reservar el 25% de la soberanía, falso, mentira, engaño. ¿Ya? No que Correa, como le interesaban los votos, lo que él tenía que ser eficiente y eficaz es engañar, mentir, manipular. Es muy eficiente en la imagen, en la propaganda. Muy eficiente porque sedujo a este país. Sedujo. ¿Ya? Miren, los costos de comercialización y transporte con este contrato, me estoy refiriendo al contrato con la compañía Petro Oriental. Petro Oriental, ¿no? Es un estudio hecho por el economista José Salgado de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Entonces, costos de comercialización y transporte, $4, ¿no? Ingresos para el ecodesarrollo y rentas para NAP, Sucumbías y Esmeraldas, $1.10. Lo que recibe Petro Oriental por el pago de la tarifa fija, que además un economista nos metió aquí
trastocando la economía, principios, porque nunca los costos pueden ser fijos. Es que es elemental. No, cualquier cosa. Espero... Sí, mañana puede variar el precio del plástico y va a cambiar. Claro. Arriba o abajo, pero va a cambiar. Así es. ¿Cuánto recibió el petróleo el Estado como renta con ese precio de 91? Que propuesto fue milagro del mercado, ¿no? Claro. Nada, ninguna... Milagro del mercado. ¿Cuánto recibió el Estado con ese precio? $44.98. ¿Qué pasó cuando bajó el precio del barril del petróleo? Esta es la maravilla que nos dejó Correa, con todos sus contratos que los cambió. Cuando el precio de venta del crudo en enero del 2015 se puso en 41.53, tú recordarás, Francisco, que al año 2016, en algunos meses se puso a $22-23 el precio del barril del crudo ecuatoriano. Y entonces hagamos el ejercicio, siguiendo a José Salgado, de la UTE. Precio de venta de enero 2015, 41.53. Costos de comercialización y transporte, $4. Ingresos para el Ecodesarrollo y rentas para Napo, Sucumbía y Esmeraldas, $1.10. 25% de margen de soberanía. Este criterio demagógico de Correa. Entonces nos reservamos el 25%. ¿De cuánto se reservaron? 10.38. Y aquí me detengo un ratito. ¿Y los costos de producción? Que son los más altos. Claro. Ya vamos a ver. Entonces, diferencia para Petro Oriental, por pago de tarifa, le pagaron 26.05. Y la diferencia se acumuló como deuda. ¿Cuánto fue la diferencia que se acumuló? $19.45. Por cada barril de petróleo. Barril. O sea que en eso, ¿y habremos pagado algo, Henry? Hay deudas. Hay deudas todavía pendientes. ¿No? Pero aquí sucede que con esta tarifa, este modelo en vez de recibir, nos tocó pagar. Destruyó la economía petrolera. Ya. La destruyó. Claro, porque además no les pagó a las empresas. Porque mira, en el año 2015, en este año, nosotros vendimos el barril de petróleo en $42. ¿Cuánto nos cobraba Petro Oriental por extraer un barril de petróleo? $41. Si atrás cuentas. No nos servía. No nos servía. Pero entonces ahí tenía razón el expresidente Correa cuando decía, del petróleo no... Pero por sus errores estúpidos. Pero por su estupidez. Por su estupidez. Y entonces en el año, por ejemplo, en el año 2016, el precio del petróleo cerca de $35. Ya. A Petro Oriental le pagamos 41. Entonces teníamos que sacarnos de otro lado, de los impuestos, de la deuda, $6 para pagarle a Petro Oriental. Y Petro Oriental se llevaba todo el petróleo que explotó. Pero Petro Oriental, ¿quién es? No somos chinos. Nosotros mismos. Ah, son chinos. Chinos. Ya. Pero quería otro cuadro, aquí está el diferencial y hay un cuadrito sobre ingresos, ¿no? Sobre ingresos y aquí también está... ¿De los 10 años? Sí, de los 10 años, ya. Sucede que y con estos dos cuadritos nos quedamos, ¿no? Yo siempre he estado preocupado por la importación de los derivados de los hidrocarburos. ¿Cuánto nos cuesta? Porque, digo, ser el Ecuador un país productor de petróleo y al mismo tiempo importador de derivados, como que no cuadra, ¿no? No cuadra, no sé. O sea, ¿por qué yo puedo solo vender la materia prima y no ser capaz de industrializar? Claro. Por ejemplo, soy un cultivador de naranja, vendo la naranja y compro el jugo. Así sería. Y más o menos el símil es, solo que lo normal puede ser que en naranja sí pase que prefiero comprar el jugo. Sí. Porque el jugo no me sirve para la vida diaria, ¿no es cierto? Sino por temporadas. En cambio, el petróleo es para la vida diaria y es un uso que va creciendo anualmente, por lo menos. ¿Ya? Miren este cuadrito. Año 2007 al 2016. ¿Ya? Exportación del crudo. Correa exportó 1.338 millones y los ingresos fueron, de barriles, ¿no? Y los ingresos fueron de 95.585.6 millones de dólares. Pero importó derivados. Importó derivados por 445.8 millones de barriles en 10 años. ¿Cuánto le costaron esos 445 millones de barriles importados derivados? 42.755 millones de dólares. ¿Qué significó eso? Que el 44.73% de los ingresos de las exportaciones las destinó a comprar derivados. Nos gastamos la plata en el consumo. Imagínate, pero de esta manera. Claro. Pero de esta manera. ¿Y qué pasó en el año 2015? Solamente
Vino el 2015. Cuando ya el precio del petróleo cayó, ¿ya? Entonces sucede que nosotros importamos GLP, diésel premio, diésel oil, diésel premio, naptarrón, ¿ya? Naptarrón, Cutter stock, jet fuel y agua gas, ¿no? Sucede que en el año 2015 los ingresos del petróleo fueron de 5.539 millones de dólares en exportación de petróleo. Ya. Pero nosotros importamos 3.906 millones de dólares en derivados. ¿Qué significó eso? Que cerca del 70% de los ingresos del año 2015 por las fueron exportaciones para los derivados. los derivados. Y en el año 2016 destinamos el 56.20% de los ingresos de las exportaciones a comprar derivados. ¿Cuánto compramos en derivados? 2.496 millones. ¿Cuánto fueron las exportaciones, los ingresos? 4.441 millones de dólares. ¿Ya? Y entonces, quiero concluir en esta parte. Queda todavía. Sí, nos queda. Quiero concluir en esta parte el tema del castigo. Que a mí me parece una cosa que me llamó. ¿Qué es esto? ¿No es el castigo divino de Luis Eduardo? Este castigo se refiere a qué? Porque a veces se les oye hablar, dice, ¿y cuál es el castigo que recibe? Descuento en el precio del barril de petróleo. El diferencial, el descuento. Ya. El descuento. Miren, sucede que en el gobierno de Correa, aquí está, el gobierno de Correa, en el año 2007, los descuentos en la venta del barril del petróleo, te pongo un ejemplo. El precio del barril del petróleo se debió vender en $40, pero no se vendió en 40, sino se vendió en 28, 30 o $27. Entonces hay este margen de descuento. Se dijo por la calidad del crudo. Entonces, por ejemplo, los descuentos en el 2007 fueron de $12.48 en algunos casos, hasta 14.96. En el 2007. En el 2007. En el 2008 fueron de 12.83 a $19. Iba creciendo. En alto precio. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo? Si el precio del barril del petróleo fue subiendo a partir del año 2000, y los mayores incrementos fueron 2000, fueron subiendo, desde 2007 hasta el 2014. Ya. Son 7 años de una subida permanente. Y entonces, curioso, que entre más subía el precio del petróleo, mayor era el descuento para el crudo ecuatoriano. Cuando debió ser menor. Cero. Claro, porque se habían... Cero, Francisco. ¿Por qué qué? Porque claro, hay una alta demanda del petróleo en un comportamiento especulativo del mercado. Como hay un comportamiento especulativo del mercado que incrementa precios, yo le digo, le vendo, ahí le pongo las condiciones, el vendedor le pone las condiciones, no el comprador. Yo le vendo cero descuento. Como debe ser. Y mira lo extraordinario. Viene el ingeniero Byron Ojeda, el actual gerente del actual gobierno. En el área de petróleo, el gobierno tuvo acierto. ¿Te parece que nombrar sí? Tanto en el ministro como en el gerente. En donde patalea es en la parte política y la parte económica. ¿Te parece que en estos momentos estamos garantizados seriamente con eso? En el caso del área petrolera, creo que el doctor acierta, y hay que felicitarlo a Moreno por esa designación, tanto el ministro como la del gerente. Petrolero. Y se ve además los otros funcionarios, gente de carrera, ¿no? Y mira la anécdota que a mí me gustó y que se transmitió por los medios del ingeniero Byron Ojeda. El presidente Moreno lo llama para nombrarlo gerente. Sí. Y el señor Ojeda le contesta, presidente, pues yo no conozco ni el petróleo. No, que he visto, un barril de petróleo. Entonces el presidente Moreno le dice, sí, por eso mismo te nombro. Pero ahí rompen con el esquema tuyo que dice que hay que estar formado. Sí, pero ha sido para comercializar. Hay que estar formado para... Pero son las excepciones de las excepciones. Pero además, también se requiere un perfil que tiene que ver con la actitud profesional y con la actitud y con la honestidad, con los valores. Me parece que en el caso de los dos funcionarios son personas de valores, de principios. Y eso pesa. Porque tú no puedes conocer, pero te buscas y haces que funcione tu inteligencia. No, pero además si tienes una formación de empresarial, tienes una formación del manejo de la cosa, o sea, eres ingeniero comercial. Y trabajó en el BIDE. Pero te termino la anécdota porque le dice Moreno,
precisamente por este nombre, porque si conoces el petróleo, a lo mejor lo vas a robar. ¿Ah, sí? Ya, O sea entonces, que- es más o menos la ya. respuesta, ¿no? Y vean, este señor que no conoce de petróleos, hace lo que se debe hacer. Convoca Aplica la procesos, administración. Sí, aplica la administración. Y convoca ¿Y la ley? a proceso licitatorio. Y les dice, yo les adjudico los contratos mediante proceso licitatorio. Claro, va fuerte. Y tomo referencia el WTI y regreso a los precios que difunde la revista Platts. Dice él, buena asesoría. Ya. Y entonces llama y dice, tengo 2.160.000 barriles para vender. Ah, ya. Y esto entonces a ti te da... si uno- Fue esta la venta spot. sí, esta venta spot. Ya. Y mira, cuando abren los sobres, el precio del barril del petróleo estuvo en $48.23. Ya. Y Ojeda dice, abrimos los sobres y hay ofertas que están ofreciendo con tarifas cero de descuento con relación al WTI. Ya. Es decir, equivalente al precio del WTI. Y hay una empresa dice que me ofrece 50 centavos más por cada barril de petróleo. ¿Qué empresa es? Glencore. Y le adjudicaron el contrato a Glencore. Y entonces pagó 50 centavos más Por barril. por barril de petróleo en relación al WTI. ¿En cuánto estuvo el WTI en ese entonces? 48.23. Con los 50 centavos más que recibió por cada barril el Estado ecuatoriano, recibió 48.73. Este hombre que no sabe de petróleos, ¿ya? Que por lo menos y se hace cargo de esta cosa. Pero Y vende bien. Y vende bien. Y nos garantiza Sí, ingresos. y no solamente eso, no lo digo por reserva, pero él va a traer una buena noticia de Houston. ¿Ya? Se fue allá, debe estar Se fue allá, ¿no? Porque les dijo a los chinos, Ya. aquí un ratito, sentémonos, ¿ah? Aquí Es el sentémonos, primero que aquí, se sentó. aquí sentémonos. Y en país neutral, ¿no? Yo voy a viajar, dice, de Ecuador a Houston. Entonces lo ve así un hombre ejecutivo, o sea, un Ya. hombre honesto, ¿no? Y dice, muy bien, él ya me dio la información más o menos cómo tenía la primera propuesta. No la digo Ya. porque él tiene que decirla y yo no tengo derecho a divulgar. Y hay una parte que con una compañía, de acuerdo a lo que él dijo, Ya. él tenía ya la propuesta para renegociar el contrato con China de venta de crudo y está pendiente con la otra. Está pendiente con la otra y entiendo que si no viene logrando el acuerdo con las dos, por lo menos hacer con la una. Con la una. Ah, ¿tú crees que sí? Yo creo que sí. ¿A cuánto se puso en el presupuesto el barril de petróleo? En esta vez... ¿Como en 40 y pico? No, 40. cerca de $40. Sí, En esta- cerca de para este 40. proceso, sí. Ya, y vamos a tener un promedio, unos Yo- $10 más, ¿te parece? Yo creo que sí, yo creo que... ¿Y ese colchón qué estará haciéndose? Bueno, esos son ingresos que lo va a recibir el gobierno, ¿no? Claro, pero son extraordinarios. Sí, es un ingreso... ¿No valdrá la pena insistir en que ya que no está aquí el de los fonditos, en volver a tener un colchón de Sí. recursos? Solo te menciono lo siguiente. O que sirvan Sí. ese diferencial para pagarle a la seguridad Sí. social, que es otro tema que te apasiona. Sí, yo estoy esperando que venga el ingeniero Ojeda, le voy a decir que hable con el señor ministro y el señor presidente de la República. En el Ecuador hay que impulsar una nueva ley de hidrocarburos Ya. que tenga un contrato de asociación tipo consorcio, como el mejor contrato que tuvimos con Texaco. El resto ha sido una desgracia. Segundo, que Petroecuador, una ley de Petroecuador y de Petroamazonas, que tengan autonomía jurídica, financiera, económica, operativa y directo manejando el presidente, el ministro y los gerentes de Petroecuador y Petroamazonas, y una superintendencia de hidrocarburos independiente del ministerio. Pero vas a crear otra infraestructura. Porque no hay que tenerla, no hay que tenerla, todo junto. Claro, hay que tenerla junta porque el ministro Él es el que manda. es que él manda. Es un Pero organismo de si le control. pones dificultades, No le generas dificultades no, para porque hay generar que, la no, política. porque ¿no? en vez de que esté esa dependencia, esta agencia de hidrocarburos, antes de la ya. dirección, que esté dependiendo del ministro, mejor que salga y tenga independencia para que ejerza control. Para que ejerza control Ya. de todo el mercado hidrocarburífero del Ecuador. Esa es su función y eso no molesta ni al gobierno, ni a su ministro, ni a los gerentes. Henry, se nos está acabando el tiempo. Ahora sí, las perspectivas, primero reconoce seriedad en los nombramientos Sí, en ambos. y ves que puede haber recuperación. Sí. En términos de precios, estudias de la posibilidad de que
se mantenga por los 50, que puede crecer algo más? ¿O No, yo creo que en el rango de los 40 a 50 dólares. Vamos. Vamos O sea que si en este mantenemos en el presupuesto del Estado, por lo menos vamos a tener unos 8 dólares o 7 dólares esa diferencia, sí. Y esa diferencia vale la pena hablar, como te digo, eso va a ser un apoyo social, eso va a ser un apoyo para el gobierno. Los ingresos que necesita. Pero lo que pasa es de que tiene que desbloquear la venta de crudo con China. Ah, ya. Porque está ahí, está anclada. Claro, y con Tailandia están ancladas. Está hasta el año 2024. Ya. Tienen por pagar como 509 millones de barriles. Dice que han pagado 600. ¿no? Y a propósito, Francisco, esa venta anticipada es violatoria de la Constitución de la República, del 408 de la Constitución. Porque el 408 de la Constitución dice que el petróleo es inembargable, ¿no? No se lo puede embargar. Claro. ¿Ya? Es imprescriptible, dice, ¿no? Es inalienable, ¿no? Y entonces cuando hay una disposición que no se puede embargar el petróleo, pero al venderle a China de manera anticipada, estás embargando una parte de él. Entonces hay una violación constitucional. Tú encontrarías ahí un delito. Y entonces, claro, exacto, un delito, pero ya de Correa. Porque, de acuerdo a la ley de hidrocarburos, quien ejecuta es el gobierno, el presidente, ¿no? Quien aprueba la política petrolera y quien la ejecuta es el presidente de la República a través de su ministro. Una última pregunta, Henry. El Yasuní se está explotando en parte. Sí. ¿Se debe seguir haciendo esto o participas de esta idea de que hay que cerrar? Yo siempre me he opuesto a ampliar la frontera petrolera por lo siguiente. Extraer el petróleo con altos costos de producción. Vender el petróleo con altos castigos. Comprar hidrocarburos por cantidades tan enormes, ¿no? Generar contaminación ambiental, etcétera. No se justifica ampliar la frontera petrolera. Entonces, solo se justifica la política, ampliar la frontera petrolera siempre y cuando nosotros, por ejemplo, tengamos un parque industrial para refinar la mayor parte del petróleo que se extrae de la Amazonía. Si es necesario hacer una refinería. Es urgente. Desde los años 90 se debió construir en esta ruta de los oleoductos que van por Quinindea, Esmeraldas. ¿Por qué? Porque por ahí pasan esos dos oleoductos, ¿no? Ahí tenemos agua dulce y por ahí pasan los poliductos donde se transporta gas, gasolina y diésel. Elemental. ¿Dónde la voy a construir la refinería? ¿Dónde está? No en Manabí. Porque pero ya están invertidos 1.500 millones y el ingeniero Ojeda dijo, bueno, aquí hay estos 1.500 millones invertidos y tenemos que usarlos. Dicen que China e Inglaterra va a invertir. Que están interesados. Ya, perfecto. Allí hay 1.500 millones de dólares invertidos. ¿Qué va a pasar con eso? No lo van a asumir ellos. No lo van a asumir. Y luego, tienen que construir un oleoducto para llevar el petróleo. Tienen que construir un terminal de embarque y desembarque de hidrocarburos en Manta o en cualquier parte de ahí de Manabí. Tienen que, bueno, y hay una vía que van a llevar y hay un acueducto. Ya eso parece que ya está hecho. Está hecho. El tendido eléctrico entiendo que también ya están haciendo, van a hacer. Pero hay como 6 rubros adicionales de costo a los 12.500 millones de dólares. Y concluyo con esta parte. Gutiérrez propuso construir la refinería en Jaramillo para 300.000. ¿Sabes cuánto él presupuestó? Dijo 3.600 millones de dólares en el año 2005. Debería ya contar. En el año 2005. Y en el 2008, 3 años después, Correa dice, eso cuesta 12.500 millones de dólares. Entonces parece que querían llevar bastante por ahí. Bueno, Henry, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde. Ha estado con nosotros Henry Llanes. Ya les estaremos repartiendo también por WhatsApp y todas las redes sociales el link para que puedan chequear el programa de este diálogo, que es interesante revisar históricamente el proceso del petróleo y estos interesantes datos que aporta Henry Llanes. Muchas gracias, Henry. Hasta el día de mañana.